Capítulo 1. El hombre que contaba el mundo. Richard Price no creía en las corazonadas, las consideraba el equivalente intelectual del ruido blanco, una distracción inútil que enturbiaba la pureza de los datos. Los días de Richard en la firma de Boston eran una coreografía precisa de datos y algoritmos. Los números eran su idioma, la lógica su brújula, y cada conclusión que extraía se construía sobre hechos verificables. En su cubículo del piso 27 de la torre de Finanalytica, Boston, las corazonadas morían bajo el peso aplastante de los hechos. «No lo sé, Rich. Siento que nos estamos perdiendo algo», dijo Mark, recostado contra el separador de melamina gris, con una taza de café humeante en la mano. «El comportamiento de las acciones de Aureatech es errático. Mi instinto me dice que van a desplomarse». Richard ni siquiera levantó la vista de su triple pantalla. En el monitor central, una serie de gráficos de dispersión mostraba una correlación casi perfecta. «Tu instinto, Mark, no es un indicador financiero válido», replicó su voz plana, desprovista de malicia, pero llena de una certeza absoluta. «El análisis de regresión muestra una tendencia alcista estable, con una desviación estándar de apenas el 0.7% en los últimos 6 meses. La volatilidad que mencionas no es errática, es una fluctuación predecible dentro de los parámetros del modelo. Los datos no mienten». Mark suspiró, un sonido de derrota que Richard había llegado a asociar con casi todas sus interacciones humanas. Se encogió de hombros y se retiró, dejando a Richard en su santuario de orden y lógica. El mundo para él era un sistema complejo pero descifrable. Todo, desde el mercado de valores hasta las corrientes oceánicas, podía ser desglosado en variables, patrones y probabilidades. El caos era simplemente un conjunto de datos que aún no había sido analizado correctamente. Esa misma filosofía regía su vida fuera de la oficina. Su apartamento en Back Bay era un testamento a la eficiencia minimalista. Los libros en su estantería no estaban ordenados alfabéticamente, sino por año de publicación y subgénero. Su despensa contenía alimentos con una distribución macronutricional calculada para la semana. A las 7 en punto cenaba solo un filete de salmón, omega 3 para la función cerebral, quinoa, carbohidratos de bajo índice glucémico y brócoli al vapor, fibra y vitaminas. Registraba cada caloría en una aplicación que sincronizaba con su reloj inteligente. Mientras masticaba metódicamente, recibió la llamada semanal de su madre desde Ohio. «Richard, cariño, ¿cómo estás?». Su voz cálida y ligeramente preocupada era una variable anómala en su noche estructurada. «Estoy bien, mamá. Productividad en la oficina un 7% por encima del trimestre anterior. Mi ritmo cardíaco en reposo ha bajado a 52 pulsaciones por minuto. Todo en orden». «Eso es estupendo, cielo, pero ¿has salido? ¿Has conocido a alguien?». «Sheila, la hija de los Henderson, se ha mudado a Boston. Es una chica encantadora, trabaja en arte». «El arte tiene una baja correlación con mis intereses actuales», la interrumpió sin darse cuenta de su propia frialdad. «Además, una primera cita tiene una tasa de éxito inferior al 20% para llevar a una relación estable. No es un uso eficiente del tiempo». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Richard lo registró como incomodidad materna, pero no supo cómo recalibrar la conversación. Al día siguiente, el sistema de Richard sufrió un golpe que no había previsto. Fue convocado al despacho de cristal de su jefe, el señor Davenport, un hombre que irónicamente valoraba el instinto casi tanto como los márgenes de beneficio. «Price, siéntate», dijo Davenport, señalando la silla de cuero frente a su escritorio de caoba. «Tus números son impecables, los mejores de la firma. Eres una máquina». Richard asintió, aceptando el cumplido como un hecho objetivo. «Gracias, señor. Me esfuerzo por minimizar el error humano». «Y ahí está el problema». Davenport se inclinó hacia adelante juntando sus manos. «Eres tan bueno minimizando el error que estás empezando a minimizar lo humano. El equipo te percibe como distante,
inflexible. Necesitamos gente que pueda pensar fuera de la caja, que pueda sentir el mercado, no solo calcularlo, gente que sepa improvisar. Richard se quedó en silencio. La crítica era ilógica, su rendimiento era la prueba de que su método funcionaba. Con el debido respeto, señor, tus resultados son magníficos, lo cortó Davenport, pero tu potencial está estancado. Te voy a ser franco, Richard. Tómate unas vacaciones de verdad, un mes. Vete a algún sitio impredecible, un lugar que no puedas meter en una hoja de cálculo. Desconéctate, habla con gente, comete errores, bebe una cerveza sin pensar en las calorías. Para Richard, aquello no era una sugerencia, era un exilio. Una penalización por su propia perfección. Salir de la oficina de Davenport fue como si su sistema operativo interno se hubiera topado con un código irresoluble, un lugar que no pudiera ser analizado. La idea era en sí mismo un absurdo, pero la directriz era clara, y si había algo que Richard entendía, eran las directrices. Esa noche, frente a su monitor, cerró sus gráficos de acciones y abrió un mapa del mundo. Su misión era encontrar el máximo exponente del caos, el lugar con las variables más impredecibles y los datos más contradictorios, un lugar que desafiaría su lógica hasta el punto de ruptura. Sus dedos teclearon un nombre en el buscador, un país que era sinónimo de crisis, belleza y desorden en las noticias. Venezuela, el desafío perfecto. Lo trataría como su mayor proyecto de análisis hasta la fecha. No iba a desconectarse, iba a observar, a recopilar datos y a demostrar que incluso el caos más absoluto al final no era más que un patrón esperando a ser descubierto.